tiempo prudencial, ya las personas que vayan llegando se conectarán, entonces les pido que por favor tengan el micrófono en silencio. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia, a la espectacular conferencia que se realiza el día domingo. Hoy tenemos o nos atañe un tema muy importante titulado La hormona del emprendimiento. Para este tema hemos traído a una persona muy importante, empresario de la ciudad de Bogotá, formador de líderes, también es poeta, escritor y un mentor excepcional, quien nos va a hablar sobre la hormona del emprendimiento, que nos va a dar las pautas, las reglas, todo lo concerniente al tema relacionado. Con ustedes les presento a Willy Caicedo. Adelante, Willy. Bueno, muy bien. Gracias, José Manuel Gutiérrez Santa, que hace de anfitrión en esta ocasión desde la ciudad de Villavicencio, esperando que todo esté marchando bien, que el calor sea bastante significativo. O sea, eso es muy importante. Igualmente saludamos a todas las personas que se encuentran en sala, como ya sabemos, es costumbre y hace parte, digamos, de nuestro espacio de crecimiento. La hormona del emprendimiento. Hay muchas cosas que ocurren en nosotros como seres humanos y generalmente ocurren de noche, o más bien mientras dormimos. Analizando todo este tema, todo este asunto de lo que son las hormonas. La mayoría empiezan a formarse, a desarrollarse, a hacer su función en la noche. Y la hormona es una especie de mensajero químico que obviamente lleva un mensaje específico a un lugar específico, digamos, de lo que es el cuerpo. Podemos decir que a través de la hormona, a través de las hormonas, nosotros no somos los mismos. Nosotros tenemos ese proceso de cambio. A partir de las hormonas tenemos una percepción diferente de nuestro espacio-tiempo. Y haciendo el ejercicio de mirar todo, digamos, esa figura de negocios, toda esta figura de lo que es el emprendimiento, de lo que es el liderazgo en los seres humanos, de lo que es nuestra vida como tal, entonces nosotros obedecemos a muchos despertares. Y todo eso tiene que ver con no propiamente alteraciones químicas, sino el proceso de desarrollo químico, digamos, en nuestro organismo. Cosas que evidentemente pues, nosotros no sabemos, o más bien no precisamos verdaderamente cómo funcionan y por qué a veces reaccionamos, pensamos o actuamos de manera distinta, ¿no? Porque durante toda nuestra fase de vida nosotros pasamos de ser niños a ser adolescentes, a ser jóvenes, a ser adultos y a ser mayores. Y obviamente en cada etapa de nosotros como seres humanos tenemos una especie de conciencia sobre eso que se denomina espacio-tiempo. De ahí que el niño no piensa igual al joven, ¿no? Y el joven normalmente no lo hace igual al adulto, o viceversa. Y esto obedece precisamente a esos cambios que podemos también denominar cambios de temperatura, ¿sí? Cambios químicos. A veces escuchamos una frase muy común que es el concepto este de hormonas alborotadas, ¿no? Que generalmente cuando se está haciendo ese cambio de la parte infantil, ¿no? A lo que es ya la adolescencia, la juventud, donde empieza el cuerpo a experimentar unos cambios bastante significativos. Todo esto se da es a través de lo que son las hormonas. Y pues obviamente todo el proceso de desarrollo de nuestra vida obedece a una hormona que es la hormona de crecimiento. Por
por ella es que dejamos de ser pequeños y pasamos a ser un poco más grandes. Eso es por precisamente la hormona del crecimiento, y la hormona y todas estas hormonas, la mayoría surgen de las diversas glándulas que tenemos nosotros como seres humanos, y pues se da su efecto en la noche, ¿no? En la noche. Por eso, cuando vemos nosotros el comportamiento o la afición de un ser humano que se empeña en algo, por ejemplo, aquella persona que consigue un sueño y persiste en el sueño hasta lograr ese sueño, estamos viendo que hay una percepción totalmente distinta al resto, digamos, de las personas de su ambiente inmediato, ¿no? Porque a veces creemos que porque nacemos en el mismo lugar, todos crecemos o esperamos desarrollarnos en algo específico, y ocurre que no. Por eso, a través de todo el sistema hormonal, el sentido de la atención se hace más latente, más preciso en unos seres humanos con relación a otros, porque pues obviamente todo eso tiene que ver con funciones químicas, que son procesos supremamente complejos de lo que es el organismo como tal. De ahí que a partir de las hormonas, nosotros hoy no somos los mismos de ayer. Aparentemente podemos vernos al espejo y recordar muchas cosas, pero realmente no somos los mismos de ayer. Por eso siempre de alguna manera se nos sugiere de poder nosotros renovar nuestra mente continuamente. ¿Por qué? Porque todo nuestro cuerpo se renueva continuamente. Sabemos nosotros de todo ese cambio celular que se da durante momentos, ¿no? Cuando miramos, por ejemplo, nuestra casa, de pronto nuestras habitaciones donde pernotamos, vemos que sin saber de dónde empieza a aparecer polvo, ¿no? Polvo, y decimos, es la polución de la calle y tal. Y ocurre que la mayoría de ese polvo no viene de la calle, procede de nosotros mismos, porque es piel muerta, piel que obviamente pues se desprende del cuerpo, y eso es un polvo. De ahí que todo nuestro inmediato ambiente está impregnado de nosotros mismos, porque realmente pues somos polvo, y por eso el polvo que vemos en nuestra casa no es más que nosotros mismos, piel muerta de nosotros mismos. Todo eso se da sin que nosotros nos percatemos. Por eso es fundamental que nuestra mente se renueve cada mañana, que nuestra mente se reinicie cada mañana, que se actualice cada mañana, porque nosotros somos un cambio constante. De ahí que, repito, no somos hoy los mismos de ayer. Así tengamos memoria de que ayer hicimos muchas cosas. Hoy somos totalmente otro tipo de personas. Es algo complejo, pero lo entendemos en el proceso. Por eso cuando nosotros decidimos emprender algo, empieza una cantidad de incógnitas con relación a nuestro ambiente próximo. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros tenemos de pronto la capacidad de ver cosas que otras personas no ven, o otras personas ven cosas que nosotros no vemos. Y por esa razón no actuamos en consecuencia. Por eso no se trata de alguna manera de apurarnos, digamos, en el entender de las demás personas, porque aquello que nosotros vemos es una cosa muy personal, o sea, es supremamente personal, y por esa razón, pues todos esos temas que nos ayudan de alguna manera como a entender un poco, porque si algo debe ser siempre prioridad en nosotros como seres humanos, es entender cómo funcionan las cosas, específicamente cómo funciona la vida, en qué consiste la vida, qué tanta autonomía tenemos nosotros en la vida, qué tanta capacidad de decisiones tenemos nosotros en la vida. Porque mirando todo este asunto hormonal, nos damos cuenta de que la mayoría de decisiones realmente no las tomamos nosotros. Por eso es bueno que nosotros nos demos cuenta de eso, para poder aprender a tomar decisiones. La mayoría de acciones que hacemos, de determinaciones que hacemos, están ya, podría decir que están previamente
programadas, establecidas por entidades, pueden ser del sistema, entidades genéticas, entidades biológicas, entidades ambientales, entidades inclusive sobrenaturales, que son las que de alguna manera nos hacen nos hacen ser y nos hacen parecer, sobre todo parecer, pero la idea es pertenecer. Por eso hablamos de las hormonas, la hormona del emprendimiento, ¿no? Más que todo lo que es la fuerza y el poder. Es a través de ese momento en el cual nosotros como que nos despertamos y nos damos cuenta de que podemos hacer muchas cosas y a pesar de que vivimos aparentemente en el mismo espacio-tiempo, un día cualquiera se nos ocurren ideas, se nos ocurren cosas que obviamente nos cambian la ruta, nos cambian la senda. Por eso es importante todos esos temas, porque se busca algo así como la fuerza para hacer cosas. Escuchamos mucho de el concepto de fuerza de voluntad, escuchamos mucho acerca del cambio, porque a veces de alguna manera como seres humanos nos cuesta cambiar, porque a veces como seres humanos nos cuesta soltar aquello que duele, aquello que no es productivo, aquellas cosas que de alguna manera las demás personas ven que no nos llevan a ningún lado, pero nosotros no lo vemos, no lo podemos percibir. Todo eso lo entendemos es a partir de esas otras cosas que de alguna manera, pues en el devenir de los días no lo podemos analizar. Y obviamente, por eso estos espacios y estos temas que de alguna manera nos ayudan bastante a comprender cositas de nosotros mismos, de lo que ocurre dentro de nosotros, de lo que es más como esa programación que hay dentro de nosotros, que quizás no la programamos nosotros, pero bueno fuera que la programáramos nosotros, porque como hemos dicho en otros espacios, nosotros venimos ya con algunas áreas de nuestro cuerpo, de nuestra mente, inclusive de nuestro destino, podría decirlo, ya preestablecido, sea, qué sé yo, presuscripto, ¿no? Es decir, estamos suscritos a algunas cosas y por eso actuamos como mecánicamente. Creemos a veces en muchos casos que tenemos control, pero la mayoría de las cosas, como decía hace un rato, obedecen ya a acciones mecánicas y pues de momento a veces pensamos que vamos bien o viceversa, pero es bueno de pronto de alguna manera hacer como ese alto y decir o preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos o por qué actuamos como actuamos o por qué sentimos lo que aparentemente sentimos, si el sentimiento es verdadero, si el sentimiento es eso y por qué todo este asunto del sufrimiento, que es algo bastante importante en la vida de los seres humanos. Porque digamos, como vamos avanzando nosotros en el ejercicio de conocernos a nosotros mismos, como vamos avanzando en el ejercicio de comprender muchas cosas de la vida, pues obviamente tenemos que apalancarnos a todo lo que es esta parte, digamos, del desarrollo, del conocimiento, y esa es una de las cosas bonitas que tenemos nosotros en el siglo XXI, y es que tenemos acceso a información que en otros tiempos era mucho más complejo porque estaba de alguna manera asignado o más bien hacía parte del fuero de algunas asignaturas específicas. Hoy podemos nosotros meterle un poco el diente a muchos temas y eso es importante porque eso nos hace más competitivos, al menos nos ayuda a comprender muchas cosas que anteriormente eran incógnitas para muchas generaciones. La hormona del emprendimiento me recuerda mucho a un tema de una película. La película, digamos, esta película tiene varias versiones, pero para mí la más importante es la versión del año de 1982 y la película se llama El despertar del diablo. Obviamente es una película de terror, pero realmente a mí el terror como tal no me gusta el terror
es algo que me perturba sobremanera, pero esta película en particular la vi más por curiosidad, por un tema que estaba de alguna manera investigando. Entonces vi la película El despertar del diablo, ¿no? Y esa película tiene que ver con 5 muchachos que se van de paseo y obviamente rentan una cabaña, y como en todas las películas de terror es un lugar bastante lejos y solitario. Ocurre que ellos llegan a la cabaña y al abrir la puerta hay un libro sobre una mesa vieja. La cabaña está pues llena de polvo, está un poco así, con telarañas, el escenario típico de lo que es una película de terror. Entonces uno de los muchachos, por curiosidad, abre el libro que es el que le da de alguna forma acción a la película. Abre el libro y cuando empieza a abrir el libro, cuando empieza a leer el libro, entonces hay unas palabras allí y repite esas palabras. En la medida que repite las palabras, entonces se apodera de él una fuerza, obviamente sobrenatural, y los demás compañeros entran en la misma dinámica y leen el libro y caen en el mismo asunto de leer ciertas palabras, repetir ciertas palabras, y se transforman, y ahí empieza, pues como siempre, las películas de terror, la matanza y toda la cosa que se dan las películas de terror. Pero lo que me parece curioso, bueno, particular de la película es el libro, que el libro se llama Necromicron, y el libro fue escrito por allá en el año de 1700, algo así. Es literatura árabe. El libro lo escribe pues un poeta que enloqueció, dicen que enloqueció, y pues de su locura terminó ese libro. De hecho es uno de los libros denominado libros prohibidos porque dicen que muchas personas que lo leen se perturban, ¿no? Se perturban. Bueno, yo no sé si estoy perturbado, pero yo leí el libro y de ese tipo de literatura leí muchos por una investigación que estaba haciendo hace un tiempo. Y el libro, pues, para mí es un libro, pues, digamos, un libro, pues, como todos los libros de papel y escritos, ¿no? Pero, bueno, ese libro, pues, ya es mítico porque ese libro se hacen, creo que 5 películas más de la misma figura esta, El despertar del diablo. Y a lo que hace referencia es a ese despertar que hay en un momento dado en los seres humanos, donde descubren facultades, ¿no? Facultades superiores, pues en este caso para hacer mal, pero son facultades. Y entonces el despertar, cuando miraba el tema de que normalmente las hormonas se producen en la noche, tiene que ver pues obviamente con el dormir. Por eso pues la mayoría de médicos aconsejan mucho la importancia de dormir, ¿no? Dormir las 8 horas mínimo, pues para poder tener un metabolismo bien firme y que podamos nosotros hacer cosas y poder tener la energía suficiente para ser productivos durante el día. El despertar del diablo es bastante interesante. La película es bastante terrorífica porque las otras versiones no son tan terroríficas porque realmente no hay terror, pero esta película sí es un poco perturbadora porque el libro es bastante perturbador. Hay libros que tienen como no sé si su magia, pero hay libros que son bastante pesados. Pues obviamente no se trata de que leamos este tipo de libros porque es simplemente una situación que viene pues con el tema el despertar, sobre todo lo que es el tema hormonal, el tema que tenemos nosotros dentro, que va llevándonos a que tengamos cambios, a que tengamos accionar distinto con relación a lo que hacemos. Y por eso cuando hablamos de fuerza, porque en la vida necesitamos fuerza, para algunas cosas necesitamos fuerza, y esa fuerza no nos la da nuestra fuerza. Es decir, hay otros factores, y en uno de ellos es el tema, digamos, hormonal, sobre todo cuando hablamos de lo que es cuando hablamos de lo que es
las hormonas alborotadas, ¿no? Las hormonas alborotadas, que es esa fase donde el ser humano empieza a sentir a cierta edad unos impulsos, unas pulsiones bastante complejas, porque de alguna forma la glándula, en este caso la glándula hipófica, la hipófisis, empieza a segregar mucha testosterona, que es una hormona pues en su mayoría masculina, y pues por esa razón empieza el desorden en todo lo que es el deseo, digamos, sexual y todo el asunto, y que todo esto cuando lo miramos desde la fuerza, cuando lo miramos desde el poder, todo eso tiene mucho que ver con eso de lo cual Napoleón Hill en el libro Piense y hágase rico habla en el capítulo 11 acerca de lo que es la energía sexual, ¿no? Es algo que lleva de alguna manera a los seres humanos a actuar distinto, a actuar de una manera más productiva, es un pensamiento más elevado y por ende una acción más elevada, que es la que hace que hagamos cosas que en otro estado o en otras circunstancias no podemos hacer, porque normalmente como somos nosotros una comunidad de rebaño, la mayoría de las personas, según todo este ejercicio hormonal, de alguna manera podemos estar muy dormidos, estamos despiertos pero dormidos, porque hacemos cosas de rebaño, hacemos cosas del común, y cuando hacemos cosas no del común, que es emprender, entonces es porque en nuestro organismo se ha efectuado una producción, ¿sí? de hormonas que obviamente nos hacen ver las cosas distinto, nos hacen de alguna manera apasionarnos por algo distinto, porque cuando miramos el mismo arrebato hormonal, empieza la pasión, empieza el enamoramiento, y obviamente cuando el ser humano está en la fase de enamoramiento, es una fase bastante, diríamos, compleja, porque le hace ver otra realidad, ¿no? Le hace ver otra realidad. Sabemos que cuando hay enamoramiento no hay distancia. Cuando leemos las viejas cartas, ¿no? Digamos, de los antiguos, que para ir a ver al novio, bueno, sobre todo a la novia, había que recorrer muchos lugares, ¿no? Muchos mares recorridos, dice la canción. Inclusive se libraban batallas, se libraban los peligros del camino, porque había que ir a ver, para que había que ir a ver a la amada. Y obviamente, pues eso solamente lo hace, en este caso, digamos, el enamoramiento, el apasionamiento, que todo eso son elementos claves que tienen que ver, en este caso, digamos, con el emprendimiento. Para el emprendimiento se requiere enamoramiento, se requiere apasionamiento, se requieren muchas cosas que desde luego están implícitos en ese segregar de hormonas, porque es así como funciona, digamos, todo ese asunto. ¿Esto a qué nos ayuda? Nos ayuda a entender. Esto nos ayuda a entender sobremanera cómo somos nosotros por dentro. Esto nos ayuda a entender sobremanera por qué hacemos lo que hacemos. Esto nos ayuda a entender por qué otras personas no se apasionan con algunas cosas como nosotros nos apasionamos por algunas cosas. Esto nos ayuda a entender muchísimas cosas, y pues obviamente de eso se trata, ¿no? Porque el ejercicio, a mi juicio, a mi modo de ver, es que uno debe entender cómo funcionan las cosas, es decir, cómo funcionan las cosas, cómo funciona todo. Por eso es importante tener tiempo, ¿no? Tener tiempo, porque uno cuando procura priorizar el tiempo, entonces a uno le queda tiempo para analizar cosas importantes, por ejemplo, cómo es uno concebido, ¿no? ¿Por qué uno está aquí? ¿Para qué está uno aquí? ¿Cuál es la función de uno? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué puede uno distinguir entre una cosa y otra? ¿No? Porque aparte de que vivimos en un mundo de dualidad, nosotros tenemos la capacidad de elegir y no simple y llanamente hacer lo que hace la mayoría, porque la mayoría va encauzada a hacer cosas que generan mucho sufrimiento, y entonces nos preguntamos por qué la gente sufre, es decir, ¿por qué la gente sufre? ¿Por qué la gente sufre? ¿Y de dónde proviene el sufrimiento? ¿Y qué pasa con el sufrimiento? Y entonces decimos, ¿realmente sufre el ser humano? Y ocurre que no. No, el sufrimiento es más una situación, qué sé yo, digamos, de una fase
pienso yo, de pronto, digamos, de inocencia, una fase de ignorancia, una fase de eso contrario a lo que hablaba de ahora, una falta de fuerza y poder. O sea, generalmente sufrimos por falta de fuerza y por falta de poder. Ahora, ¿cómo adquirimos fuerza? ¿Cómo adquirimos poder? Bueno, eso tiene que ver con toda la cosa hormonal que hace la revolución en nuestro organismo, y entonces somos distintos cuando estamos envalentonados por las hormonas, ¿no? Las hormonas. A veces encontramos que las personas, el ser humano puede estar en una fase de timidez, una fase de inseguridad, podríamos decir una fase de estupidez, pero cuando aparece, digamos, la hormona producida por la hipófisis, entonces el ser humano es capaz de decirle a la muchacha, te quiero, ¿no? El ser humano es capaz de manifestarse, sea él o ella, porque finalmente, pues en el caso de la mujer, tiene que segregar una hormona que es la oxitocina. La oxitocina es como una especie de feromona, ¿no? Que se da, y pues esto se da en toda la especie viva, se da en los animales, ¿no? Se da en toda la especie, y es lo que hace como la atracción entre una cosa y otra. Entonces decimos, ¿por qué eso se da solamente, digamos, en este caso podemos decir para el apareamiento, y no sea para otras cosas? Pues sea para todo, solamente que en la mayoría de fase-tiempo permanecemos dormidos, entonces no nos percatamos, entonces no podemos de alguna manera conducir toda esa energía, conducir todo eso que tenemos, encauzarlo de buena manera, pues para ser mucho más altamente productivos, ¿no? Porque en la medida que nos damos cuenta de toda la energía que nosotros tenemos como seres humanos, o sea, como seres vivos, podemos encauzarla a algo importante, a algo importante. Por eso la importancia del tiempo, valga la redundancia, es fundamental para tener en cuenta esas cositas, porque a veces vamos por la vida en contra de nosotros mismos, como lo hemos dicho en otros espacios. Y ocurre que la fuerza y el poder que se requiere para hacer cualquier cosa, la malogramos. ¿Sí? La malogramos de tal manera que ya no tenemos ni fuerza ni poder. Y cuando usted ve un ser humano cabizbajo, andando por la vida, manifestando sufrimiento, manifestando que le pegan, manifestando que le quitan, manifestando todas esas cosas que hace gran parte de la humanidad, ocurre que no es de verdad una situación manifiesta, es más una percepción, una idea del individuo como tal, porque en la medida que la persona se da cuenta de que puede producir fuerza y puede obviamente por ello tener poder, pues obviamente está ya en otra dinámica, está en otra onda con respecto, digamos, al timón de su vida, que es lo importante, ¿no? Por eso, reitero, por eso a mucha gente le cuesta emprender, a pesar de que todo ser vivo es emprendedor por naturaleza. O sea, por naturaleza somos emprendedores. Que en el camino se nos olvidan muchas cosas. Que claro, que se duerme la neurona, como se duerme la hormona y tal, es otro tema, pero se trata de que nosotros de alguna manera entremos en esa dinámica de estimular, ¿no? Tanto en nosotros como en otros seres vivos. La importancia de que la persona se mueva hacia algo importante en su vida, hacia algo extraordinario en su vida, hacia algo significativo en su vida, porque el despertar hormonal, como es una cuestión del desarrollo humano, sobre todo el individuo, entonces a diversas edades, es decir, a diversas etapas, se va haciendo manifiesto. Por eso, cuando hablamos de sueños, cuando hablamos de realización, no hay edad. No hay edad. Asimismo, como muchos dicen que para el amor no hay edad, pues obviamente para triunfar, es decir, para emprender no hay edad, porque uno empieza a de alguna manera existir plenamente es cuando es consciente de que es alguien, ¿no? De que es algo, de que puede ser protagonista de su vida, ¿no? De su tiempo, de su ambiente, y eso obviamente es algo mucho más elevado que una fase
de enamoramiento, que una fase de apasionamiento, que una fase de hormonas alborotadas, básicamente, que eso es supremamente importante, porque claro, la mayoría de la gente anda en una cosa que se llama el malestar existencial, ¿no? Y obviamente vemos tantas personas molestas consigo mismo, vemos tantas personas carecientes de objetivos, vemos tantas personas quejándose, vemos tantas personas mostrándose como víctimas, que a veces pareciera que la vida es así, por eso vemos cosas un poco extrañas, que probablemente no le prestamos atención, pero es supremamente extraños, cuando de alguna manera escuchamos a la gente decir al que muere que descanse en paz, que descanse en paz, porque quiere decir que la persona vino a esta vida a sufrir, que la persona vino a esta vida a pasarla mal, que entonces obviamente eso tendría que decir de que Dios es demasiado o fue demasiado verdugo con ese criatura, ¿no? Y ocurre que no, es un encauzamiento incorrecto del proceder. Por eso debemos de parar, ¿no? Y vuelvo, reitero, la importancia del tiempo, porque nos permite analizar cosas que se están repitiendo y que la gente las sigue diciendo y las sigue diciendo, y obviamente están mal dichas, están mal expresadas, porque no es cierto de que vengamos nosotros a sufrir a este mundo, que nosotros vengamos a sufrir a esta vida. No es cierto, porque eso no es cierto, realmente no es cierto. De ahí que quien debe descansar en paz es usted que está vivo, usted que está viva, debe de sentir la vida como algo valioso, como algo importante. Ahora, ¿por qué mucha gente siente ese malestar existencial? Porque está mal encauzada, ¿verdad? Es porque está mal encauzada, porque si estuviese bien encauzada, la persona estaría en una alegría, ¿no? En una felicidad, en un gozo continuo que pudiese contagiar a la mayoría de personas. Por eso vemos nosotros la variable totalmente invertida, porque dice una canción que por cada risa hay 10 lágrimas, ¿no? Y debía ser a la inversa, debía ser a la inversa. Entonces, cosas que parecen que funcionan a manera de patrones, digamos, de la existencia, del componente de la vida, y entonces la gente ya tiene temor de reír, la gente evidentemente tiene temor de tomar decisiones, la gente tiene temor de emprender, ¿sí? Porque la persona, hay algo dentro de sí misma que le dice vas a fracasar, o tú no eres para eso, o tú no eres bueno para eso, para aquello. Y todo eso tiene que ver con ese encauzamiento de eso que se denomina el malestar existencial, que desde luego tiene que salir de nuestra vida, tiene que salir de nuestras emociones, salir de nuestra mente, porque obviamente pues no tiene sentido, porque como alguien dijo que la vida es un ratico, entonces ese ratico debemos pasarlo bien y vivir con esa sensación de que en lugar de cosas malas ocurran cosas buenas, que ahí es donde viene el poder, ¿no? La fuerza y el poder, porque la gente así ya, digamos, por defecto, la gente ya tiene los brazos caídos. La gente por defecto dice en su mente, vamos a perder. La gente por defecto dice en su mente, vamos a morir. La gente por defecto dice en su mente, me van a caer todas las 50,000 plagas. Pero a muy pocos se les ocurre que eso se puede cambiar, porque es decretar, ¿no? Algo distinto, porque ahí es donde viene la fuerza y el poder, ¿no? Y obviamente el ser humano necesita fuerza. El ser humano, de hecho, no necesita, tiene fuerza, y que a veces de pronto la fuerza se utiliza en contra, ¿no? Porque si alguien tiene fuerza es la juventud, pero la juventud, la gran mayoría, usa esa fuerza para destruirse. El mismo poder, ¿no? El mismo poder de decisión se usa para destruirse. Entonces decimos, claro, eso genera el malestar existencial, porque las cosas se hacen mal, porque de alguna manera, como decía en otros espacios, la ocurrencia es una ocurrencia un poco perversa, es un poco de ese despertar de la película, ¿no? Ese despertar del maligno que viene y se apodera de los individuos, y entonces ellos terminan siendo muy
recursivos para hacer daño, para cortar cabezas y desmembrar personas, porque eso es como bastante divertido. Por eso el tema del género del terror no me gusta, me perturba demasiado. Me veo una cosa de esas y no puedo dormir durante muchos días. Por eso, pues obviamente no lo veo, pero sí me doy cuenta que hay gente que es muy afín, ¿no?, a ese tipo de producto y consume con mucha frecuencia ese tipo de producto. Y vemos que las personas, inclusive cuando usan el disfraz, siempre tienden el disfraz de la muerte, ¿no?, el disfraz del horror, el disfraz, porque hay algo dentro de cada uno que va marcando ese malestar existencial, ¿no? Entonces, de ahí que cuando alguien va en contravía de ese malestar existencial, entonces tiende a ser un poco ridículo, tiende a ser ridículo. Hay que la gente normalmente cuando se viste bien, cuando habla bien, cuando se comporta bien, es dada un poco al ridículo, es dada cuanto a ser ridiculizada por ese ambiente próximo, porque observa y como se ve de alguna manera amenazada, desafiante, entonces la única arma que tienen es la mofa, ¿no? La broma. ¿Por qué? Porque se sienten de alguna manera en una situación incómoda. Porque la mayoría, o sea, la masa, anda en un malestar existencial. Y por eso, si estamos mal, entonces que se vaya todo al carajo, ¿no? Es como de alguna manera la tendencia. Pero obviamente cuando nosotros andamos en una película totalmente distinta, como este tema del emprendimiento, entonces nosotros vamos en otro tema. ¿Por qué? Porque no hay nada más enternecedor en la vida que cuando un ser humano está enamorado. Ustedes se han dado cuenta, ¿no? Y sobre todo cuando está enamorado de su sueño, ¿no? Cuando está enamorado de su sueño, no importa la distancia, realmente no importa la distancia, no importa el clima, no importa, podríamos decir, los peligros, lo solitario del camino, las agrestes montañas, ¿no? Y todo eso, no importa. ¿Por qué? Porque hay un querer, y de lo que se trata, pues todos estos espacios es que uno aprenda a quererse a uno mismo como algo importante, como algo significativo de la naturaleza, ¿no?, de la vida, y obviamente el don del Altísimo. Pero debe uno entregarse a algo importante, ¿no?, a algo que valga el esfuerzo. Des en cuenta que no digo que valga la pena, porque mucha gente, de hecho la misma expresión que valga la pena hace parte de ese malestar existencial, hace parte de esa misma figura. ¿Por qué? Porque voy a hacer algo, pero eso es algo que voy a hacer que es bueno, me va a hacer sufrir, o sea, me va a complicar mi existencia, es decir, ya entiendo de antemano que voy a sufrir, y claro, por eso mucha gente usa el término que valga la pena. Que valga la pena, o sea, la palabra pena viene de penar, de sufrir, de situaciones bastante complejas, y ocurre que no es cierto, o sea, no es cierto. Pues sabemos nosotros de historias de hombres que dieron la vida por la humanidad y pues padecieron mucho, pero pues también dice la historia de que sobre todo el que dio la vida por la humanidad resucitó, lo que quiere decir que no se quedó en el padecimiento, que no se quedó pues en el dolor, que no se quedó allí, que no se quedó enclaustrado, sino que surgió como un acto de victoria, como un acto de vencer aquello que es la muerte, ¿no? Como aguijón de sufrimiento. Entonces vence la muerte. Entonces obviamente nosotros, claro, no podemos decir, no, es que voy a hacer algo y tengo que sufrir para alcanzar algún objetivo. No es cierto. Nosotros vemos sobre todo, no sé, en este tema, digamos, de lo que es el network, que muchas personas se suben a las tarimas y obviamente hablan de su historia, y eso pues realmente es respetable, de su historia, lo hablan desde el sufrimiento y lo que tuvieron que hacer y lo que tuvieron que sufrir para alcanzar una posición, un rango, ¿verdad? Y viéndolo bien, porque claro, uno entra a observar cosas desde eso que se llama tener tiempo para percatarse de cosas. Entonces uno dice, venga, ¿por qué para hacer las cosas
hay que sufrir, sobre todo para hacer las cosas buenas. Entonces uno se da cuenta que ahí se genera un paradigma, o más bien hay un paradigma generado mediante el malestar existencial que hace que las personas de alguna manera ya estén predispuestas a que si se van a reír, ¿no? Y si se van a reír es porque va a pasar una catástrofe y es porque va a pasar algo terrible en su vida o en su entorno inmediato. Y ocurre que no es cierto. O sea, ese tipo de supersticiones dominan de alguna manera el imaginario colectivo. Tenemos que superarlo porque ese tipo de supersticiones nos evitan desde luego tomar decisiones correctas, ¿no? Hacer acciones productivas. Por eso se dice que aquello a lo que uno teme es lo que ocurre. Entonces, de ahí se está dando la luz, porque hace parte, digamos, de un principio que está diciendo aquello a lo que uno le teme es lo que va a ocurrir. Lo que quiere decir que si ya está dicho que aquello que a uno le teme es lo que va a ocurrir, entonces uno dice, ¿por qué teme? ¿No? ¿Por qué teme? Es decir, ¿por qué uno padece de miedo? ¿Por qué uno vive con miedo? ¿Por qué uno suscita miedo? ¿Por qué uno expande el miedo? ¿Por qué uno, sí, cuando de hecho cuando nosotros vemos y recordamos un poco nuestra infancia y obviamente las personas adultas nos contaban cuentos. Generalmente los cuentos son de miedo. No sé, pero es como una situación de, diría yo, un poco aversiva, ¿no? Un poco, podríamos decir, masoquista, ¿no? No, pero es que uno no se cuenta el cuento de terror, se lo cuenta, lo que quiere decir, no, es un acto más de crueldad, es más crueldad, una crueldad simpática, una crueldad dulce, ¿no? Porque contarle a un niño un cuento de terror o una historia triste es como tirársele la noche, porque uno dice cuentos para dormir, entonces contémosles los cuentos así de eso. Entonces uno miraba las series de televisión, sobre todo los dibujos animados, y eran historias muy tristes, porque uno empieza a mirar todas estas historias de Heidi y de la abeja maya y todo esto, historias muy tristes, o sea, con un trasfondo muy doloroso. Y uno ve, por ejemplo, el gato con botas, ¿no? Un padre que por insolvencia muere y no le deja nada a sus hijos, y entonces los hijos, pues obviamente les toca mirar el rebusque, o sea, historias muy tristes, o sea, hace parte de ese malestar existencial que está ahí, pero eso nosotros todo lo podemos transformar. ¿Por qué? Porque nosotros, de hecho nosotros como cuerpo, es decir, en la parte estrictamente física, nosotros también a veces propiciamos lo mismo, porque como nuestro organismo produce de todo, nuestro organismo es una máquina química impresionante, porque nuestro organismo también produce una cosa que se llama, no sé si la han escuchado, que se llama adrenalina, ¿no? La adrenalina la produce, ¿sí? Digamos, la glándula pituitaria también, y es la que hace que nosotros, obviamente, cuando estamos en la fase de miedo, viene la adrenalina, ¿no? Y cuando viene la fase de la huida, entonces viene el cortisol y se juntan esos dos venenos, porque realmente son venenos, o sea, son venenos que están en nuestro cuerpo y que nos hacen reaccionar. Mediante la adrenalina podemos entrar a una fase destructiva. O sea, ahí tenemos fuerza y poder, pero para destruir. Por eso en las fases de ira es necesario que nosotros tengamos control de sí mismos, porque en la fase de ira estamos propensos a cometer situaciones que son las que conducen a las personas a la cárcel, a unos, y a otros al cementerio. Otros quedan parapléjicos en los hospitales. ¿Por qué? Porque son cosas que están dentro de nosotros. O sea, nosotros tenemos un torrente, una fuerza impresionante, un poder impresionante que también está mal encauzado. O sea, yo quiero asustarme, y para yo asustarme, entonces yo empiezo a segregar todo lo que es la adrenalina, ¿no? La adrenalina, a veces usamos el peligro, ¿no? Y esas cosas de montañas rusas y tirarnos a los vacíos, todo eso genera adrenalina, ¿no? Genera adrenalina, y entonces nosotros decimos, bueno, ¿y si producimos otro tipo de hormonas, otro tipo de situaciones que nos ayuden verdaderamente a alcanzar objetivos significativos? Entonces es mucho más importante. ¿Por qué? Porque hay por defecto ya una historia trágica en los seres humanos, de ahí que el éxito se ve con dolor.
el éxito se ve con sacrificio, el éxito se ve con horror. Y vuelvo y digo, vemos nosotros en los eventos, ¿no? Las personas que se suben y dicen, no, yo para llegar a donde estoy pasé los 7 mares, ¿no? Y me tocó matar 58 dragones, ¿no? Y entonces, claro, el auditorio dice, uy, eso no es tan, o sea que eso, todo eso le pasa a uno, o sea, uno tiene que pasar por todo eso, y entonces la persona como está en la zona cómoda, su cerebro, que es lo que manda en este caso, lo que genera el dominio, está en su zona cómoda, y dice, no, pues yo ahorita tengo pues ahí el alpiste y tengo el wifi, pero yo no tengo necesidad de meterme en semejante vaca loca, porque qué pereza salir yo de mi zona de costumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque nos están diciendo, de alguna manera, una acción de terror, o sea, una cuestión trágica, o sea, usted va a hacer algo, o sea, si usted quiere hacer algo importante, y no le va a quedar tan fácil, ¿no? Y obviamente, obviamente uno dice, bueno, si es algo que apasiona, y des en cuenta y verá que van a estar de acuerdo conmigo, que pues no, esa no es la idea, pero van a estar de acuerdo, que uno en lo que se apasiona, como dice bien el famoso, el conocido y viejo refrán que dice que al que le gusta le sabe, ¿no? Al que le gusta le sabe, al que le gusta le sabe, ¿no? Al que le gusta le sabe. Y es cierto, hay gente que una vez está apasionada en algo, así vaya como dice por el precipicio, la persona va con un entusiasmo impresionante. ¿Por qué? Porque hay sobre eso que quiere, hay arrojado, ¿no? Un apasionamiento, y eso hace que no pase, no importa lo que pase, pero hay un apasionamiento. Por eso es que ustedes se dan cuenta que por ese mismo principio hay ladrones, ¿no? Y sabemos que pues es la profesión más peligrosa del mundo, pero uno dice, ¿por qué si robar es tan peligroso? Porque hay gente que se le mide y porque hay gente tan creativa, ¿no? A la hora de robar, y son capaces de diseñar un plan, o sea, el famoso plan perfecto, ¿no? Para robar, para cometer un crimen, digamos, de esos trascendentales en la historia. ¿Por qué la persona maquina de esa manera en su mente? Precisamente ¿por qué? Porque está segregando, ¿no? Una hormona que le está motivando todo su torrente, y le está proporcionando fuerza y le está proporcionando poder para llevar a cabo aquello que se ha propuesto. Entonces quiere decir que, vuelvo y digo, nosotros como seres humanos no es que seamos tan autónomos en las decisiones. Por eso, claro, el ser humano es susceptible, por una cuestión llamada de orden psicológico, a ser persuadido, y el ser humano es víctima de eso en todo tiempo, en todo momento, porque normalmente, digamos, el niño, sobre todo el niño que llora está persuadiendo, no sé si a la madre o al padre, a quien sea, a que le preste atención, ¿no? A que le preste atención, o sea, le está diciendo en otro lenguaje, deja lo que estás haciendo y ven a mí. Entonces, todo esto hace parte, digamos, de lo que es el elemento psicológico por el cual siempre vamos nosotros a ser seducidos a muchas cosas, y por eso hay tanta oferta, y por eso hay tanto, de hecho hay engaño, hay mucho engaño. ¿Por qué? Porque el ser humano es pasional, es emocional y pasional a la vez. Entonces, de alguna manera, lo que se domina son las pasiones, lo que se domina son las emociones, no la razón. De ahí que vemos nosotros cómo a una multitud la ponen a llorar o a reír, o a una multitud la ponen a gritar gol, ¿no? O a una multitud la ponen a discutir de ciclismo, o a una multitud la ponen de alguna manera a hablar del tema coyuntural. ¿Por qué? Porque hay una parte emocional, la parte emotiva. Entonces decimos, eso está bien. Todo eso, llega el momento en que decimos, venga, yo puedo poner todo eso a favor. Claro, yo puedo motivarme para triunfar, porque la gente se motiva para perder, para fracasar. O sea, que uno dice, venga, yo puedo motivarme para triunfar, porque la gran mayoría de las personas, bueno, o más bien la gran mayoría de la humanidad va en un camino vacío. ¿Qué es un camino vacío? Es aquellos pasos que damos hacia adelante, que no sabemos si verdaderamente son hacia adelante, son aquellos pasos que damos por dar, pero que de alguna manera no nos llevan a ningún lado, Por eso no es conveniente seguir
a quien no tiene a dónde ir. No es conveniente seguir a quien no tiene de alguna manera un objetivo en su vida, ¿no? Y esto aplica personalmente para los seres humanos, sobre todo cuando se está en esa fase de alguna manera de la adolescencia, porque la adolescencia es una situación compleja, porque normalmente cuando uno está en la fase de adolescencia, uno es como impulsado a seguir de alguna manera los malos arquetipos de sociedad, ¿no? Digamos al más tramposo, uno tiende a seguir al más tramposo, al que hace el mal con gracia, porque también para eso hay genialidad, ¿no? Al que invita de alguna manera a situaciones de drogas o hurto, todo eso es una fuerza que hay, ¿no? En algunos individuos que la mayoría de las personas no se dan cuenta que tienen fuerza para hacer mal, porque esa fuerza que se tiene para hacer mal, esa se pueden causar para hacer bien. Por eso es que obviamente analizamos todo este asunto de por qué la hormona del emprendimiento es importante que obviamente la tengamos en cuenta. Claro, si nosotros hoy estamos en esta fase de emprendimiento y si nosotros hoy estamos acá, digamos, conectados, es porque esto de alguna manera nos gusta, es decir, porque nos gusta, no nos disgusta, es porque nos hace bien, no nos hace mal, o sea, es decir, no estamos sufriendo. Porque si alguna persona en esta tarde está sufriendo, pues entonces uno dice, bueno, pues desconéctese y ya, ¿no? Pero estamos acá, ¿por qué? Porque nos gusta, es decir, porque nos gusta, porque sentimos, ¿no? Que vibramos con algo importante, que consideramos que es importante, porque es importante para otras personas. Entonces, entramos en una dinámica distinta, ¿no? Entonces, cuando uno va escuchando temas, entonces a veces empieza por la mente a rondar, ay, que fulano hubiese estado, ay, que fulano hubiera estado, que no sé qué, porque son situaciones, podríamos decir un poco de la ironía, ¿no? De lo que es la paradoja, pero no importa, es decir, hace parte, digamos, de la vida, del ejercicio. Y vuelvo y digo, no podemos estar jamás en una fase, digamos, de un malestar existencial y ser conscientes, ¿no? Y ser conscientes, por ejemplo, si algo que tenemos nosotros en mente, si algo que hace parte de nuestro sueño, es ser conscientes si lo estamos haciendo bien, ¿no? Ser conscientes si verdaderamente eso nos genera seguridad, nos genera certeza, nos genera convicción, ¿no? Porque hay gente que también es muy dubitativa y entonces hay mucha gente que dice, no, yo voy a esperar confirmación, voy a hacer algo, pero voy a esperar confirmación. Entonces, si el día de hoy llueve hacia arriba, es porque sí debo hacer, debo tomar la decisión, ¿no? Si el día de hoy, de alguna manera, veo que los aviones andan en reversa, entonces es porque la señal de que debo tomar una decisión correcta, ¿no? Pero ocurre que no es así. No es así, son cosas simples, son sencillas. Entonces uno tiene que ser, obviamente, honesto con uno mismo y darse cuenta si algo que está haciendo le gusta, porque eso es suficiente, eso es suficiente. Veo pues con mucha frecuencia personas que digan, no, lo que pasa es que yo tengo que hacer esto porque le prometí a la luna o al sol o a la estrella, no sé quién, a la montaña, le prometí que yo iba a hacer algo, entonces por eso lo hago. Y ese es un error. Es un error, ¿por qué? Porque uno tiene que hacer las cosas con la convicción. Porque uno dentro de ese mismo ejercicio hormonal, uno también tiene el poder, se llama el poder de la transformación. Recordemos que nosotros nos transformamos sin que nosotros lo pidamos, sin que nosotros lo establezcamos. Nosotros, como seres humanos, nos convertimos todos los días en seres distintos. Pensamos distinto, percibimos distinto, actuamos distinto. Vuelvo y digo, que somos conscientes de algunas cosas es otra cosa. Por eso mucha gente en el ejercicio del tiempo pierde la memoria. Pierde la memoria porque de alguna manera en ese cambio hormonal surgen muchas cosas porque también se generan trastornos hormonales. Dentro de los trastornos hormonales vemos que aparece el mito del hombre araña, por ejemplo, alguien que lo picó una araña y entonces ya se volvió el hombre araña,
o el hombre mosca, que cuando una mosca se posó sobre su brazo, entonces se volvió una mosca. Entonces son cosas así que, aparte que son aparentemente mitos, todos los mitos y todos esos arquetipos de héroes tienen una relación desde el punto de vista psicológico con nosotros, porque normalmente uno pasa la mayor parte del tiempo en una quimera, pasamos la mayor parte del tiempo siendo, sobre todo cuando uno es niño, uno la pasa siendo como el superhéroe, que uno salta de Júpiter a Neptuno de un solo brinco, y uno domina las nubes, y uno domina el rayo de fuego de Zeus y todas esas cosas, porque uno en su imaginación tiene muchas cosas que hacen parte, digamos, del devenir de uno como ser humano. De ahí que la realidad, que se denomina realidad, es muy poca, por eso la creatividad es más, y por eso es que obviamente pues no es muy sano permanecer en el mismo sitio haciendo la misma figura rutinaria, porque nosotros somos un cambio constante. Eso no quiere decir que debemos de ser inconstantes, no, el que cambiemos, simplemente primero darnos cuenta de que cambiamos por nuestro ejercicio hormonal, cambiamos, pero no quiere decir que nosotros hoy estamos en una cosa y mañana en otra, porque eso ya es como un desubique terrible, pero ser conscientes de que cambiamos es importante. Es más, nos ayuda, por ejemplo, ahora que hay juventud, ¿no? En toda esta mesa, que hay juventud, entonces ahí es cuando uno puede mirar hacia el mañana, ¿no? Con donaire, mirar hacia el mañana con frescura, mirar hacia el mañana y decir, para mañana, que si estoy y de pronto ya no tenga el vigor, ¿no? ¿Cómo quiero que sea mi vida? ¿Cómo quiero que sea mi vida? Es decir, ¿cómo quiero que sea mi estadía, mi lugar y todas las cosas? Y ahí es cuando nosotros empezamos a proyectar nuestro mañana. ¿Por qué? Porque eso es lo más inteligente que puede hacer un ser humano. Por eso cuando nosotros entramos en la dinámica de entender las cosas importantes de la vida, entonces decimos, claro, necesitamos conformar un sistema sólido, ¿no? Un residual, ¿no? Un residual que nos ayude, o sea, que se encargue de lo cotidiano, que es la comida, la dormida, el vestido, todas esas cosas que son cotidianas, ¿no? Y nosotros ocupamos de lo importante, que es poder pensar, poder comprender muchas cosas, que es lo importante, lo verdaderamente importante de la vida, porque pues de este mundo se dice que normalmente la gente se muere, y que hay gente que antes de morir sufre mucho, y realmente no es que sufra mucho, lo que pasa es que nos descuidamos como seres humanos. ¿Por qué? Porque vamos siguiendo a un Vicente, y ya sabemos que Vicente pues, va en un camino vacío, no sabe a dónde ir, pero la gente cree que sabe hacia dónde va. Por esa razón creemos nosotros en ese camino, en ese espacio vacío, que es obviamente complejo a la hora de ver las cosas y entender el asunto, porque de lo que se trata es que nosotros podamos llevar nuestra vida siempre a buen puerto. La vida es hacer cosas que den pasión, es hacer cosas que valgan el esfuerzo. Ojo, esfuerzo, no la pena, esfuerzo. Esfuerzo es diferente a penar, esfuerzo es diferente a sufrir, esfuerzo es diferente a llorar, porque pues, si miramos nosotros y comparamos el enamoramiento con el emprendimiento, pues se supone que es lo mismo, porque es una entrega, nos entregamos a algo que queremos. Entonces a eso que nos entregamos, pues obviamente no puede verse como sufrimiento, no puede verse como doloroso, porque no tiene sentido. Por eso eso nos lleva a entender que el emprendimiento es un camino sin retorno. O sea, el emprendimiento es un camino sin retorno, porque generalmente la vida es un camino sin retorno. Nosotros, una vez empezamos a crecer, no nos vamos a devolver. No nos vamos a devolver, porque eso diría que uno pudiese encogerse,
así como el famoso, hay una película que se llama el extraño caso de Butón, Benjamin Butón, ¿no? Butón, el hombre que empieza a crecer hasta su figura normal, pero después empieza a encogerse, y en la medida que se va encogiendo se va haciendo más viejo y se va como desintegrando, ¿no? Pero obviamente eso es ficción. Pero vuelvo y digo, la ficción tiene mucho que ver con una fase de nuestra vida, nuestro imaginario, lo que quiere decir que hay cosas que no van a ocurrir físicamente, pero nuestra imaginación sí. Por eso la derrota la gente la lleva a flor de piel, y ocurre que no se está derrotado porque no se está derrotado, no se está derrotado porque no se está derrotado, porque a veces la mala noticia o esa gente que siembra esas cosas que son pavorosas, entonces obviamente derrotan a mucha gente, entonces se requiere valentía, se requiere poder, y eso surge de nosotros mismos, ¿no? De nosotros mismos, ¿para qué? Para que vivamos de una manera honesta. ¿Y qué es hacerlo de una manera honesta? Es decir, que nuestro afán no afane a los demás, ¿no? Que nuestro afán no afane a los demás, o más bien, que nuestro miedo no paniquee a los demás, ¿no? O más bien, que nuestra necesidad no necesite de los demás. Es decir, todas esas cosas que son bastante simples, pero que en un contexto como este terminan siendo significativas, nos ayudan a ver las cosas desde otro punto. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros vemos, y lo hacemos en muchos espacios, cuando nosotros vemos a las personas sufriendo, entonces nosotros tendemos a sufrir, y a veces es un acto psicológicamente de dominio, ¿no? De dominio, porque terminamos llorando, porque el ser humano tiene la capacidad de actuar, ¿no? O sea, cada ser humano es un actor natural. Por eso hacer teatro hace parte dentro de las artes de la vida, ¿no? El arte, y en el arte podemos hacer tragedia, podemos hacer drama, podemos hacer comedia, ¿no? Y ocurre que hay muchas cosas que nosotros nos imaginamos que realmente no ocurren. Hay muchas cosas que, como bien dice, que se sufre antes de la víspera por algo que normalmente no ocurre, pero por esa preocupación va a ocurrir lo que no iba a ocurrir. Y eso tiene que ver con la afectación de nuestras emociones, de nuestro enfoque sobre algo específico. Por eso, siempre como principio nos unimos a aquello que está haciendo aquello que nosotros queremos hacer, ¿no? Que esa es la forma más práctica de moverse hacia adelante, es la forma más práctica de caminar. A veces uno ve cosas que son bien complejas en los seres humanos, porque cuando miramos nosotros lo que es el elemento que se denomina educación, es muy distante, digamos, de lo que es el carácter, la personalidad de un individuo, porque a veces nos encontramos en cosas bastante complejas, y es como haciendo preguntas en el lugar donde no hay respuestas, ¿no? Y eso suele ocurrir mucho con el tema de las decisiones, y el sin saber si vamos bien o si vamos mal, porque hay mucha gente que está supeditada a la opinión de los demás, está supeditada a que otras personas determinen o dictaminen su andar, y ocurre que no debe ser así, porque a nosotros nos corresponde tener la responsabilidad de nosotros mismos y darnos cuenta, reitero, de cómo son las cosas, cómo funcionan las cosas, porque eso es muy importante. A veces vemos dentro del ejercicio del emprendimiento a personas que, a pesar de que están en la situación del emprendimiento, están haciendo muchas cosas incorrectas, que obviamente va a conducir, ahí sí, a un sufrimiento manifiesto. ¿Por qué? Porque la persona, como va mediante la figura del espejo, ¿no? Más que desde el espejo, el reflejo del espejo, entonces la persona, de una manera muy ingenua, busca hacer cosas que aún no las tiene muy claras, en el sentido, por ejemplo, alguien me preguntaba acerca de
todo este asunto de lo que son, digamos, las certificaciones en el network marketing como tal, en el sentido de que el afán de pronto de hacerse, no sé, un diamante o lo que sea, pero entonces la persona de una manera muy ingenua piensa que es llegar, ¿no?, llegar a ese punto y ya el tema está resuelto, ¿no? Entonces, claro, la persona que mediante esa idea, mediante ese imaginario hace eso, pues va a terminar muy frustrada si no entiende que la parte clave es construir equipos, ¿no?, formar equipos que le permitan de alguna manera solidificarse. ¿Por qué? Porque para hacer hay que dar unos saltos bastante significativos. Entonces, mucha gente de pronto dice, no, yo puedo hacer esto de mi bolsillo. Y ahí hay un error. Hay un error porque, pues, si estamos haciendo una figura, digamos, de negocio, se supone que la figura de negocio está diciendo eso es para ganar dinero. O sea, es decir, para ganar, entre otras cosas, para ganar dinero. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo se gana dinero? Pues haciendo las cosas que hay que hacer, haciendo las cosas que hay que hacer, es decir, haciendo los deberes. Entonces mucha gente dentro de ese ejercicio de dárselas de más vivo, entonces se salta ese proceso y dice, no, yo puedo, yo tengo los recursos, entonces entonces la persona, eso que llaman de comprarse el rango. Entonces la persona, normalmente las personas que hacen eso son personas que una vez hecho eso, se rajan, o sea, se rajan, sucumben. ¿Por qué sucumben? Porque están violando el proceso. O sea, están violando el proceso de no entender cómo funcionan las cosas, Entonces, cuando todo eso se da, entonces uno empieza a entender las cosas y entonces uno dice, claro, ahora entiendo por qué la gente se llena de bronca, por qué algunas personas se vuelven de alguna manera enemigas de sí mismas, porque, claro, se hacen cosas de manera incorrecta. Y la cuestión es no hacer, pues, cosas incorrectas, aunque las podemos hacer porque tenemos de alguna manera la potestad por eso, pero si uno, sabiendo ya las cosas, las hace, pues entonces eso ya no es aprendizaje, sino que eso es otra cosa. Y eso hace parte, digamos, de entender el asunto, porque cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros emanamos fuerzas y emanamos poder, entonces el poder tiene que ser para crecer, para ayudarnos a superarnos y no para destruirnos, no para destruirnos, que esa parte es muy importante, porque siempre mientras dormimos estamos creciendo, mientras dormimos estamos haciendo, más bien mientras dormimos nuestro organismo está despierto haciendo la planificación del mañana. O sea, todo nuestro organismo en la fase de sueño hace una especie de asamblea, hace una especie de convención y hace una programación. Entonces nosotros pensamos que nosotros tenemos el control. Nosotros pensamos muchas veces que nosotros tenemos el control, entonces nosotros sí nos ponemos a dormir y dejamos que el resto funcione así como aparentemente tomen decisiones. Al día siguiente podemos amanecer bajos de nota o con otra dinámica porque ignoramos qué se dijo en esa asamblea, ¿no? Ignoramos qué se hizo. Entonces uno dice, o sea que así es como funciona todo el organismo, entonces yo voy a aprender también a programarme, voy a aprender también a meterme a esa asamblea y darme cuenta qué decisiones están tomando todos estos ácidos, ¿no? Los famosos ácidos lácticos, los ácidos lácticos. ¿Qué están haciendo los ácidos lácticos? ¿Cuál es su función? Y entonces, ¿por qué a veces estoy alegre y por qué otra vez estoy triste? Porque a veces la hormona de la endorfina y la dopamina, porque ahí está toda a tope y otras veces no está, ¿no? Entonces, ¿por qué se despiertan muchas cosas? Como también hay una hormona que se llama el estrés. El estrés es una hormona, y por eso hay muchas días estoy estresado y tal, ¿no? Es una hormona que aparece también en momentos específicos y sobre todo a la hora de emprender. Esta hormona suele aparecer porque es como la aguafiesta, ¿no? Entonces la gente se estresa. Normalmente en un emprendedor de network marketing, la mayor fase de estrés
Adivinen cuál es. La mayor fase de estrés es el teléfono. O sea, el teléfono genera un estrés impresionante. Entonces uno lo que primero que hace es cuelga el teléfono porque uno sabe que le da estrés. Entonces dice, para que no me dé estrés, cuelgo el teléfono. La forma más práctica es colgar el teléfono. Entonces el teléfono, ahora que hablábamos del malestar existencial, el teléfono como que se nutre de esa energía y entonces como que nos genera esa situación y entonces nos pone una situación de pánico, ¿no? Despierta el miedo y entonces uno dice, entonces la parte clave es analizar por qué, es decir, ¿qué produce el miedo? Es decir, ¿qué produce el miedo? ¿Qué activa esa hormona del estrés? ¿Qué la activa y por qué? Cuando hagamos ese ejercicio, entonces vamos a encontrar razones, vamos a encontrar soluciones porque decimos, se activa un mecanismo que me impide actuar y es el estrés de hacer algo que lo más irónico es que tengo que hacerlo si quiero alcanzar aquello que me he propuesto. No debo, tengo que hacer aquello que debo si quiero alcanzar aquello que me he propuesto. O sea que me toca superar la hormona del estrés, no dejar que se active, no dejar que se active. ¿Por qué? Porque si ella se activa, se me tira el día, se me tira el plan, se me tira el objetivo, se me tira el enfoque. Y entonces por eso mucha gente cae ahí en esa trampa. De verdad, mucha gente cae en esa trampa y la gente sucumbe ante su emprendimiento porque va a encontrar razones, porque uno en la vida encuentra razones para todo. O sea, uno encuentra razones para no hacer lo que debe hacer e encuentra razones para hacer lo que debe hacer. O sea que como uno está centrado en una cosa que llama resultado, ¿no? El resultado, ¿qué es el resultado? Porque también hay una interpretación bastante compleja sobre el resultado. Precisamente por esa mala interpretación del resultado, muchas personas hacen aquello, lo cual enunciaba hace un rato, que es, por ejemplo, una persona que está cero. O sea, cero es cero. Pero la persona dice, bueno, para que yo tenga relevancia y para que todo el mundo me admire y no sé qué, entonces pues me voy a hacer, acá dicen que hay que hacer diamante, entonces me hago diamante, entonces yo saco de mi bolsillo y ¡pran! Y entonces con eso digo, ya tengo el resultado. Y ocurre que eso no es resultado, no es resultado, no es resultado. El resultado es cuando uno hace acciones continuas hacia un objetivo específico, porque uno tiene que partir de uno, o sea, uno tiene que partir de uno, de su circunstancia, de su medio ambiente, de su espacio-tiempo, y a partir de allí uno se proyecta, ¿no? Uno se proyecta. Cuando uno toma esa decisión de entrada, ahí ya eso se toma como resultado. Entonces lo que tiene que hacer la poner es consecuente, que es lo que a veces nosotros no nos damos cuenta que es lo que perdemos cuando la hormona del estrés aparece y entonces nos saca de camino, entonces dejamos de ser consecuentes. Es decir, yo dije que iba a hacer esto, ¿no? Pero ocurre que la hormona del estrés se atravesó y ahora ya no voy a hacer esto. Entonces a mí me parece que es fácil decirme a mí mismo, no voy a hacer esto, pero ocurre que yo abrí la boca e hice una manifestación, que la manifestación también obedece a un sistema hormonal. La manifestación, de esto también se habla de el principio de manifestación, ¿no? Aquello que declaras con tu boca es algo que debes hacer. ¿Por qué? Porque alguien lo tomó como un cumplido, o sea, como un hecho. Entonces uno dice, o sea, que ya dije, ya no me puedo retractar. No me puedo retractar, ¿por qué? Aunque puedo hacerlo, pero obviamente, como soy una persona, diría cualquiera de ustedes, como soy una persona de principios o una persona de palabra, entonces ya no puedo retractarme, más bien sigo avanti, ¿por qué? Porque no voy a esperar que la conciencia, ¿no? O el ambiente me diga cobarde, que me diga inconstante o que me diga improductivo. No, por eso es importante todo esto que estamos haciendo, porque eso que estamos haciendo tiene que ver con que uno en la vida tiene que hacer algo importante. De verdad, uno tiene que hacer algo importante, algo extraordinario. Y a mi modo de ver, lo más extraordinario que puede hacer un ser humano es emprender, porque esa es su naturaleza.
es su naturaleza. O sea, usted es emprendedor, emprendedora por naturaleza. Por naturaleza. No se deje confundir ni del ambiente, ni de su mente, de nada. Es emprendedor, emprendedora por naturaleza. O sea, que uno tiene que seguir ese patrón natural. Uno tiene que hacer convención y tiene que hacer asamblea continuamente con uno mismo. ¿Por qué? Porque si no, es que yo tengo un plan, yo tengo un objetivo que parte de un sueño y mi función es hacer alcanzar el sueño. Porque si no alcanzo el sueño, yo estoy de una persona muy frustrada. ¿Por qué? Porque esto yo lo puedo hacer, porque esto yo lo puedo hacer. Y realmente emprender, créanme, que les voy a decir algo que normalmente ustedes han escuchado lo contrario. Emprender es fácil. O sea, emprender es fácil, emprender es fácil. Creo que esta semana le hacía un ejercicio a una persona, digamos, lo que representa emprender y lo que representa hacer algo cotidiano, como siempre. Por ejemplo, buscar empleo. Mire, si ustedes cogen, y de hecho la idea es que en cualquiera de esos ratos que les quede libre, tomen una hoja de papel y hagan 2 columnas, o sea, una raya por la mitad, y escriban los requisitos para emprender y los requisitos para emplearse. ¿No? Van a hacer esos 2 ejercicios, los requisitos para emprender y los requisitos para emplearse. Les va a dar un resultado brutal. ¿Por qué? Porque van a encontrar ustedes unas cosas que al final van a decir, bueno, ya están los requisitos para emprender y los requisitos para emplearse. Al final, como hay un resultado, entonces, ¿cuál es el resultado? ¿En qué termina la persona que, pasando todas esas pruebas, ¿no? Esa carrera de obstáculos, logra emplearse? ¿Qué hace al final? Y aquella persona que emprende, ¿qué hace al final? ¿Qué obtiene al final? Entonces se van a dar cuenta que, de entrada, para emprender solo se requiere una sola cosa. O sea, solo hay un requisito y está en todos y cada uno de los seres humanos. Entonces, por eso, emprender es fácil. Emprender es fácil. Ustedes han escuchado o han escuchado gente que dice, no, eso es muy difícil y no sé qué y tal. Puro cuento, puro cuento, puro cuento. Aquello que se ama no es difícil, es decir, aquello que se ama no cansa. Aquello que se ama no da pie a excusas. Aquello que se ama no da pie a buscar culpables. Aquello que se ama no da pie a frustración. ¿A frustración? ¿Por qué? Porque se sigue para adelante. Siempre hacía el ejercicio con relación de las hormigas, que la hormiga tiene un camino ya hecho y tiene una ruta. Entonces yo le ponía palos al camino y las hormigas daban la vuelta. Cuando no podían saltar el palo, daban la vuelta y seguían contentas. Yo pienso que silbaban porque no se estresaban absolutamente para nada, seguían su camino, porque uno de los seres humanos dice, no, es que yo no seguí porque fulano, sutano, perencejo y eso es una cosa que uno dice, un ser humano diciendo esas cosas, terrible, terrible. Ustedes se imaginan una hormiga diciendo, no, yo boté la carga porque me colocaron un obstáculo ahí, y era, si ustedes vieran, era un tronco bastante impasable, ¿no? Pero el consejo de las hormigas, al escuchar esto, hacen silencio y dicen, pudiste dar la vuelta, pudiste dar la vuelta. Entonces, como la hormiga ya sabe qué le van a decir, la hormiga no pone excusas, ¿no? Es decir, la hormiga también tiene hormonas, de verdad. La hormiga también tiene hormonas, y en este caso se llaman hormonas de cumplimiento. En este caso se llaman hormonas de trabajo realizado, hormonas de prueba superada, hormonas alcanzar la meta, finish, ¿no? Hormonas, es decir, o sea que todo eso, aunque no lo crean, el cuerpo humano, o más bien el cuerpo de un ser vivo, produce una cantidad de hormonas impresionante, pero impresionante al punto que aún no están cuantificadas. Y aparte de eso, de que al ocurrir las mezclas, ¿no? Las mezclas, pues surge otra hormona, porque como es un elemento químico, así como cuando usted coge el color verde con el amarillo, creo que si usted junta el verde con el amarillo le da azul, ¿no? Y si usted coge el azul con el verde, pues le da otro color, y así sucesivamente son mezclas que son procesos químicos. Todos esos procesos químicos los tiene usted dentro
de su cabeza y le irriga todo su cuerpo. Por eso es cuando uno empieza a darse cuenta que uno necesita saber todo eso, necesita conocer todo eso, porque hay muchas cosas que van a aparecer en la medida que el tiempo pasa. ¿Por qué? Porque estamos supeditados a cambios hormonales, así como cambios de temperatura y cambios de ánimo y cambios de algo que denominaba Hipócrates, ¿no? Los cambios de eso que llaman el temperamento, ¿no? La bilis, el ser sanguíneo, ¿no? El ser melancólico, todo eso son procesos químicos. O sea, para que una persona se ponga triste, a él le dicen que coma chocolate, porque el chocolate activa la serotonina y tal, y entonces surge la alegría, la hormona de la felicidad. Entonces, son químicos, son situaciones químicas, de verdad son situaciones químicas. Por eso el uso de drogas altera el metabolismo, altera eso que llaman el sistema nervioso central. Y por eso cuando las personas se embriagan, no sé si ustedes alguna vez han visto un borracho, el borracho no es el mismo que es cuando usted ve a una persona en sano juicio. Usted la ve, hay borrachos que hablan, pero ellos en sano juicio no hablan. Y hay borrachos que se vuelven muy amorosos porque en su estado normal son personas muy tímidas, ¿no? Entonces todo eso porque son alteraciones químicas. Entonces uno dice, claro, mi función no es estar supeditado a las drogas, ¿no? A ningún tipo de alicorante que me transforme, no, sino estar en mi estado consciente para ser altamente productivo, altamente eficaz. ¿Por qué? Porque conozco mi cuerpo, ¿no? Conozco cómo funciona por dentro el asunto, conozco y sobre todo tengo un sueño, ¿no? Tengo un sueño, como decía Martin Luther King, ¿no? Pero no, mi sueño es alcanzar, ¿no? Mis objetivos como están planteados. Por eso, todo eso hace parte del sueño, todo eso hace parte de eso de déjà vu, de esto ya lo había vivido. ¿Por qué? Porque a mí me gusta esto, me gusta la gente, ¿verdad? Me gusta la gente, a mí la gente no me hace daño, la gente no me molesta, la gente no me incomoda, ¿no? Nunca estoy a la defensiva con un ser humano. Me parece muy tonto eso, muy tonto, de verdad, me parece muy tonto eso. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Y obviamente, claro, como lo que hago, como dice, coincidencialmente, tiene que ver con personas pues con mayor razón. Entonces yo me leo un libro que se llama Cómo ganar amigos, ¿no? Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. O me leo un libro que se llama La magia de pensar en grande. Hago cosas que tienen que ver con lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque antes de todo esto, yo solía sentarme a preguntar cómo funcionan las cosas. O sea, cómo funcionan las cosas. A mí siempre me interesó saber cómo funcionaba el gobierno, cómo funcionaba la gente, cómo funcionaba el sistema de la vida como tal. Y entonces yo iba en búsqueda. Por eso cuando veo todo este asunto del network, digo, esto era lo que estaba buscando. No sabía de cierta manera qué era, pero esto era lo que estaba buscando. ¿Por qué? Porque la vida es una, de verdad, la vida es una. Y entonces uno dice, a uno realmente, lo digo así, realmente, a uno por trabajar no le pagan. A uno le dan una recompensa, pero esa recompensa es como para sobrevivir. Entonces uno dice, hay que hacer algo que valga el esfuerzo, o sea, que valga el esfuerzo, que valga el esfuerzo. Y entonces, en todo este asunto, me di cuenta de que la importancia de crear un activo, o sea, de verdad, de crear un activo, porque cuando uno ve o cuando uno lee la historia, ¿no? De los grandes hombres o las grandes mujeres, para ser lo que fueron, tenían un sistema que los respaldara, ¿verdad? Que los respaldara, porque hay muchas cosas por hacer, pero a veces las personas, por estar de alguna manera ocupadas en el trabajo, no pueden hacer lo que quieren ser, ¿no? No pueden hacer lo que quieren ser. Entonces la persona sufre. ¿Se da cuenta? La persona sufre porque no quiere hacer lo que quiere hacer. La persona sufre porque no puede hacer lo que quiere hacer. Entonces uno dice, ¿por qué yo no hago lo que yo quiero hacer? ¿Por qué yo no hago lo que quiero hacer? ¿Por qué me impide hacer lo que quiero hacer? Pues precisamente la mayoría de las cosas que nos impiden hacer lo que queremos hacer se llama tiempo. Y el tiempo también tiene una dinámica
desde el mismo punto hormonal. Dese cuenta y verá que como si la hormona se produce a destiempo, pasa lo mismo como cuando el niño nace a destiempo, se llama niño prematuro, ¿no? Prematuro, y el niño prematuro termina siendo anormal. Entonces a veces crecemos bien de cuerpo, pero la mente es una cosa que muchos podrían denominar autista o qué sé yo. ¿Por qué? Porque el factor tiempo es clave. O sea, el tiempo sirve para todo, el tiempo sirve para cocinar. Usted pone la olla en el fogón y necesita tiempo para que se cocine aquello que está ahí. O sea, el tiempo es importante, ¿no? Entonces uno dice, si el tiempo es importante, ¿por qué yo no lo tomo como algo importante para hacer lo que quiero hacer? Esa es la razón por la cual es importante tener un activo. O sea, es la importancia de generarse un activo. De hecho, por eso emprendemos, o más bien por eso emprende un ser humano, diríamos, normal. No estoy hablando del inteligente, el super mega inteligente, no, una persona normal entiende que debe emprender, porque emprender le genera una posibilidad más posible, siendo ello redundancia, más posible de alcanzar un ideal en la vida, porque uno dice, bueno, el tiempo para mí es valioso, ¿por qué? Porque puedo dedicarlo a aquello que quiero hacer. Y por eso ustedes ven, los grandes hombres quedaron en la historia por la obra que hicieron. Y esa obra que hicieron representó representó tiempo, pero cuando uno no tiene tiempo, porque tiene obligaciones y tiene una cantidad de necesidades, entonces uno no tiene tiempo para concentrarse en algo importante, en algo relevante. Y eso tiene que ver con todo este ejercicio, digamos, hormonal. Todo este ejercicio hormonal nos ayuda un montón a entendernos nosotros, ojo, no el otro. Bueno, entender a la otra persona es sumamente importante, pero es más importante entenderme yo, cómo entiendo, cómo percibo la vida, cómo siento las cosas. Hay personas que la misma frase le puede ofender, pero a otra persona esa misma frase no le ofende. Hay frases que una persona la puede ver como una ofensa, y hay frases, esa misma frase para otras personas puede ser un estímulo. ¿No? ¿Por qué? Porque es la forma como procesamos nosotros, como procesamos. Ahora, cuando nosotros estamos en una fase de liderazgo, la fase de liderazgo nos empuja a estar por encima de toda acción, digamos, pasional, emocional. ¿Por qué? Porque todo eso en cierta manera distrae, ¿verdad? Y hay mucha gente que se queda en el camino porque se pone triste, porque algo le pasó o algo no le pasó, es decir, porque le pasa o porque no le pasa. Mucha gente se pone triste y de alguna manera considera que no debe avanzar en su sueño. ¿Por qué? Porque algo le pasó, ¿no? Entonces, cuando el liderazgo se trata justamente de estar por encima de las circunstancias emocionales, pasionales y circunstanciales, que eso es lo que hace diferente a un ser humano, y eso es la resultante de una persona, diría yo, normal. No estoy hablando de extraordinaria, de una persona simplemente normal. No estoy hablando de una persona inteligente, estoy hablando de una persona normal. ¿Por qué? Porque eso es lo normal. O sea, que lo normal es emprender. Lo normal es llevar a cabo una acción. Lo normal es llevar a buen término una obra. Lo normal es alcanzar objetivos. Lo normal es eso. Lo normal es eso. Lo anormal en un ser humano es fracasar. Lo anormal en un ser humano es estar triste. Lo anormal en un ser humano es ser quejumbroso. Lo anormal en un ser humano es colocar excusas. ¿Por qué? Porque esas últimas cosas enunciadas son improductivas. Y más allá de que de pronto uno dice, no, es que a mí la gente no me importa lo que piense la gente. Usted está frente hacia usted mismo, usted está frente a la vida, a la natura, y la natura está diciendo, si estás aquí es porque eres una persona competente, o sea, debes ser persona productiva. ¿Para quién? Para ti mismo, para ti misma. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo. Entonces ahí es cuando entendemos que sí podemos de alguna manera, a pesar de que las hormonas hacen su asamblea por la noche, nosotros podemos meternos ahí a hurtadillas y presenciar la asamblea, y entonces saber qué es lo que están decidiendo hacer
las hormonas con nosotros. ¿Para qué? Para que no nos juegue una mala pasada en la vida. Y entonces démonos cuenta que en la medida que los tiempos cambian, obviamente, independiente de los tiempos, las hormonas cambian. Y si las hormonas cambian, pues automáticamente nosotros ya no somos los mismos de ayer, somos otra persona, somos el hoy. Y el hoy, simplemente, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer hoy? Entonces hoy hay que ser productivos. Tenemos que estar en producción ¿de qué? De nuestro sueño. Porque por alguna extraña razón a la gente la pusieron a producir para otros. Si uno no es el plan de uno, es el plan de otro. Increíble, increíble que eso tan evidente y uno no se percate. Por eso es que este tema es bastante, digo yo, curioso y apasionante a la vez, porque es ahí cuando entendemos que no son las demás personas, que somos nosotros. Y entonces uno, cuando emprende, normalmente le toca solo. ¿Verdad? Le toca solo. Y el estar solo no es que a uno se lo coma el coco. Y estar solo no es que a uno le pasen las 50.000 aventuras. No. Eso hace parte de la natura. ¿Por qué? Porque a las personas la hormona del emprendimiento le va madurando después. Ahora, como eso es un tema biológico, haga de cuenta que usted tiene un árbol de naranjas en su casa. Y entonces, este árbol produjo una naranja, pues no puede producir manzana, una naranja porque dije que era un árbol de naranjas. Entonces, este árbol produjo una naranja, ojo con eso, una naranja. Entonces, como solo produjo una naranja, usted dice, no, qué pesar. El árbol produjo una naranja, qué pesar comerme la naranja porque ese es el adorno, esa es su única naranja. Entonces usted por ese pesar, usted no hace uso de la naranja que ya está madura y ya exhala por toda la casa. Entonces, ¿qué va a pasar con esa naranja? Esa naranja se va a podrir. O sea, esa naranja se va a podrir. Esa naranja va a malograr la existencia del árbol. Entonces uno dice, generalmente ocurre, actúa uno emocionalmente así. Si hoy madura en mí la idea, ¿no? La posibilidad de emprender, hoy es que yo la agarro porque es la maduración mía, ¿verdad? La maduración mía. Si yo espero y digo, no, esperemos que madure en toda la casa. No, porque cuando le madure al otro, la mía ya está podrida. Por eso es un tema químico, realmente es un tema químico. El tema hormonal es químico, como el emprendimiento es una acción química en la cual decimos, claro, las cosas se dan por una causa. Las cosas se dan por una causa, entonces yo maduré hoy. No fue mañana, no fue ayer, fue hoy. Entonces hoy es mi momento. ¿Por qué? Porque cuando esa hormona aparece, todo el cuerpo, toda la mente, todo el espíritu se dispone para que algo ocurra. Para que algo ocurra. Eso es fundamental. No hay ninguna otra cosa que uno diga, no, esperemos y tal, porque cuando haga eso, ya todo está en desuso, está a tempori. Esa es una situación que se da con mucha frecuencia, de manera pues que siempre tenemos que darnos cuenta que nosotros producimos dos cosas que son claves desde ese ejercicio hormonal: es fuerza y poder. Fuerza y poder. Ahora, ¿para qué la fuerza? ¿Para qué el poder? Son cosas sumamente importantes y eso tiene que ser para llevar a cabo su sueño, ¿no? Para llevar a cabo su objetivo. Tenga en cuenta que nada le impide alcanzar un objetivo. ¿Por qué? Porque está la fuerza y el poder. Es decir, siempre está la fuerza y el poder. Entonces, encauzarla de manera correcta, adecuada, como corresponde, porque esa parte es supremamente clave. Adelante, Manuel.